Hola, hola, ¿cómo están? Soy el doctor Rodrigo Morales, soy médico internista y el día de hoy vamos a hablar de algo que se llama crisis hiperglucémicas, ¿vale? Las crisis hiperglucémicas también son conocidas como trastornos de descompensación aguda de la diabetes o complicaciones agudas de la diabetes. Principalmente son dos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces aquí tenemos en la parte de arriba la cetoacidosis diabética, que normalmente ustedes van a encontrar en la literatura que es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1 porque se asocia fisiopatológicamente a una disminución en la reserva de insulina o prácticamente a una deficiencia absoluta de insulina. Y también se puede presentar en pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo que tienen una larga evolución de la enfermedad, por regular más de 10, 20 años, y que su reserva pancreática de insulina prácticamente ya es nula. Y vamos a encontrar el estadio hiperosmolar hiperglucémico, en donde todavía va a haber cierta cantidad de insulina en las células beta del páncreas, lo cual va a inhibir la cetogénesis y esto pues va a impedir que el paciente pues haga una acidosis metabólica tan importante, porque puede el paciente con estadio hiperosmolar presentar una acidosis metabólica, pero normalmente no suele ser tan importante como en el caso de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué es importante conocer sobre estas complicaciones agudas o estas crisis hiperglucémicas? Porque son una urgencia médica. Son patologías que ponen en riesgo la vida del paciente y requieren un reconocimiento rápido, una terapia normalmente de tipo agresivo, ¿no? Nos referimos a que debe ser una terapia precoz y tenemos que estar vigilando al paciente de forma muy estrecha para evitar que pues haya alguna complicación con él. Y lo más importante es esto, ¿no? Son patologías o son entidades clínicas que ponen en riesgo la vida del paciente. Todo empieza acá arriba, ¿no? Con la reserva insulínica que hay en las células beta del páncreas. Entonces vamos a ver que dependiendo de la reserva insulínica, pues va a ser el tipo de descompensación o de crisis hiperglucémica que va a tener mi paciente. Si mi paciente, por un lado, ya tiene más de 20 años de ser diabético, ya utiliza insulina como parte de su tratamiento, es un paciente con diabetes tipo 1, pues sabemos que prácticamente tiene una deficiencia absoluta de insulina. Sus células beta del páncreas no están sintetizando insulina, o la que sintetizan es muy poca para las necesidades metabólicas del organismo. Acuérdense que la insulina se une a su receptor, ¿no? En las células que utilizan la insulina para internalizar la glucosa, para que una vez que se une a su receptor la insulina, se externalicen unos transportadores de glucosa que se llaman GLUT4. Estos están en el citoplasma de la célula, se van a externalizar, se van a dejar quedar en la membrana celular y van a permitir que la glucosa se una y se pueda internalizar para llevar a cabo la glucólisis, que es la primera fase de la respiración celular. Entonces, al final el objetivo de que se una la glucosa a su receptor y la célula lo pueda utilizar es para que al final se forme ATP por medio de la cadena de transporte de electrones, que es la última fase de la respiración celular. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene insulina ya en sus células beta del páncreas? Pues las células tienen que echar mano de algún tipo de energía y lo van a hacer de unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, pero para que se formen los cuerpos cetónicos tienen que suceder antes varias situaciones. La primera de ellas es que el tejido graso que tenemos en el cuerpo, principalmente los triglicéridos, se van a catabolizar, se van a romper por medio de algunas enzimas que van a convertir esos ácidos grasos, primero esos triglicéridos, en ácidos grasos libres y glicerol. Una vez que se forman esos ácidos grasos libres y glicerol, se liberan a la sangre y por medio de otra vía catabólica que se llama beta-oxidación, se van a formar moléculas de acetilcoenzima A. Dos moléculas de acetilcoenzima A se van a unir y van a formar acetoacetilcoenzima A. Normalmente la acetilcoenzima A se va hacia el ciclo de Krebs para formar NADH y FADH, que son moléculas energéticas que van a servir como sustrato para la cadena de transporte de electrones y después se sintetice ATP. El problema es que va a haber tanta acetilcoenzima A que se va a colapsar el ciclo de Krebs y esa acetilcoenzima A va a ir a la formación de cuerpos cetónicos. Eso se llama cetogénesis.
El primer cuerpo cetónico que se va a sintetizar se llama acetoacetato y ese por una reacción reversible se va a convertir primero en acetona y luego se va a convertir en beta hidroxibutirato. La acetona se va a eliminar por la orina o por el aliento, por eso los pacientes con cetoacidosis tienen un aliento afrutado, y el beta hidroxibutirato se va a medir en sangre y la acetona se va a eliminar por la orina, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar con esos cuerpos cetónicos? Esos cuerpos cetónicos son ácidos orgánicos, contienen en su molécula química iones de hidrógeno. Y acuérdense que un ácido es aquella sustancia que en dilución tiene la capacidad de eliminar o de donar hidrogeniones. Estas sustancias, cuerpos cetónicos, van a tener la capacidad de eliminar hidrogeniones, de liberarlos a la sangre para que se unan con el bicarbonato. Y esto va a hacer que el bicarbonato se convierta en ácido carbónico y luego por la anhidrasa carbónica se disocie en CO2 y en agua. Y el CO2 se va a eliminar por el aliento como forma compensatoria. Por eso los pacientes con cetoacidosis diabética o con acidosis metabólica tienen respiración acidótica o respiración de Kussmaul. Una vez que ya la reserva alcalina y el bicarbonato bajan, se va a desarrollar acidosis metabólica. Y como esa acidosis metabólica es secundaria a la formación de cuerpos cetónicos, se le conoce como cetoacidosis. Muy bien. Al final, la cantidad de glucosa que se va a generar, porque el paciente tiene diabetes, uno puede utilizar la glucosa que hay en sangre. Aparte se va a activar la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, y va a haber disminución en la glucólisis, que es la utilización de glucosa por las células que normalmente la utilizan, que son las células del hígado, el tejido adiposo o músculo estriado, y va a haber un incremento en la glucogenólisis, que es igual el rompimiento de esa molécula grande de glucógeno que se encuentra principalmente a nivel hepático y a nivel muscular. Esto va a ser un círculo vicioso que va a terminar en la perpetuación de la hiperglucemia. Por lo tanto, la cetoacidosis más la hiperglucemia va a generar cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa en los pacientes con estado hiperosmolar? La cantidad de insulina que todavía permanece en las células beta va a inhibir esta lipólisis, no se van a formar los cuerpos cetónicos, pero pues va a haber una cantidad de glucosa muy importante, lo cual va a generar que haya un incremento en la osmolaridad plasmática sin que haya cetoacidosis. Por eso se conoce como estado hiperosmolar hiperglucemia.